una sorpresa muy grata, la oportunidad de estar aquí en TEDx por Amposta. Y grata, les voy a explicar por qué. Grata porque no traigo nada nuevo, no traigo ningún qué. Algo nuevo que sí que estamos haciendo y que nos está funcionando es cómo aplicamos lo que ya sabemos. Sabemos, se ha comentado antes también en el primer orador, sabemos de la importancia de la gestión emocional, sabemos de la importancia del autoconocimiento. Hace varios años atrás, muchos años, nuestros sabios nos han aportado muchísimo. Por ejemplo, voy a nombrar a Sócrates con su método mayéutico a través de preguntas abiertas, preguntas en primera persona. Frase de Sócrates: yo no puedo enseñarles nada, solo puedo a través de preguntas hacer que descubras por ti mismo qué es lo que necesitas. Y eso es lo que hacemos, nos encontramos un día saliendo de un curso de inteligencia emocional, aquí cerca, aquí al lado, y se vino Dolores y me dijo: oye Ruth, esto ha sido una maravilla, increíble, el hecho de haber conocido cómo funcionan las emociones, cómo lo puedo gestionar, esto lo tienes que llevar a la escuela, esto tienes que dárselo a los niños, a mis hijos, a los hijos de las familias de los adultos que estamos aquí. Nada, así que nos pusimos en marcha, como diría mi abuela, nos remangamos, elaboramos un sencillo proyecto basado en 4 competencias muy sencillas: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía y habilidades emocionales. ¿Cómo aplicamos esto en la escuela pública? Gracias a la dirección de la escuela, que creyó en nosotros, que apoyó el proyecto, gracias a la AMPA, que en definitiva la creencia del equipo, de todo nuestro equipo de trabajo y la mía propia, la creencia es que la responsabilidad de la educación de los niños y de la vida de nuestros hijos es nuestra. Por lo tanto, gracias a la AMPA de esa escuela también, por habernos apoyado, por habernos facilitado el trabajo. ¿Qué hicimos? Trabajar con el niño, pero no solo con el nene, sino con su entorno más cercano. Con su entorno, o sea, maestros que nos preguntaban dudas: oye, mira, le pasa esto y le pasa aquello a aquel niño. Y nosotros poco a poco, de manera natural, el proyecto se fue desarrollando por sí solo, porque no solo hacíamos actividades con los nenes, sino también hablábamos y conversábamos y trabajábamos juntos con los maestros, con los tutores, la maestra de educación especial, y luego cuando entregábamos a los niños con sus familias a la vez. Así que es maravilloso porque es un trabajo en equipo, un trabajo alrededor del nene, en su entorno más cercano, y realmente funciona. Funciona simplemente 4 competencias de educación emocional. ¿Qué es lo que hacemos con esas preguntas abiertas en primera persona? Autoconocimiento. Cuando tanto como un niño como un adulto tiene conocimiento de sí mismo, puede gestionar y puede realizar sus conductas en su bienestar propio. Entonces, una cosa fundamental en este proyecto y trabajando en equipo, antes de ayer hablábamos con Rosa, ¿no? Me decía: es que Ruth, fíjate, esto no es solo un proyecto, esto no es solo un trabajo que haces aquí en las Terras del Ebre, en una escuela, en la otra, es una filosofía de vida. Esa es mi gran sorpresa y nuestro gran regalo, que se ha convertido en una filosofía de vida, porque no lo aplicamos nada más en el trabajo o en el proyecto, sino en nuestra familia de la vida, en nuestros amigos, con todo el mundo. Hemos decidido, de la cadena del aprendizaje, los niños están aprendiendo constantemente y nosotros también de ellos y de sus familias, por supuesto. Hemos escogido de esta cadena de aprendizaje, tenemos 2 motores: el aprendizaje desde el dolor y el aprendizaje desde la curiosidad, desde la alegría. Y este es el que nosotros hemos escogido.
Ejemplo del aprendizaje desde el dolor, pues todo lo que hemos vivido tiempos atrás, mis padres, sus padres, los abuelos, con sangre, la tinta entra. Si sufre y esto le cuesta, vas a ver cómo lo aprenderá. Útil, bueno, sí, se aprende, sí, pero ¿a qué nivel? Resulta que hay otra cadena de aprendizaje, que es la curiosidad, que es la alegría. Claro que esta cadena que nosotros hemos elegido requiere mucha paciencia. Tú a lo mejor pones un límite a un niño, a un adolescente o a un mayor, serio y enfadado, y genera un resultado natural. Pones un límite con cara de alegría y con paciencia, y eso genera otro resultado, y se necesita paciencia, constancia, pero realmente les digo que funciona. Que fue muy curiosa porque venían algunos niños y algunos adolescentes, porque también hemos trabajado con mayores, venían y decían, oye Ruth, es que tal, no para de molestarme, es que mira, me ha quitado mi mochila, es que... Y nos dimos cuenta que constantemente comunicaban con nosotros algún problema con la queja, quejándose ya desde pequeños, parece mentira. Así que les propusimos un juego, nosotros ponemos la palabra juego a las dinámicas porque no le voy a decir a un niño, mira, vamos a trabajar la competencia tal porque se va a quedar así, y no. En cambio, si le digo un juego, lo voy a motivar, curiosamente. Y les propusimos cambiar la queja por oportunidad, que cuando nos explicaran alguna cosa de algún compañero o de algo que les molestara, a ver cómo nos lo podían explicar de manera que en lugar de ser una queja fuera una oportunidad. En definitiva, de lo que estoy hablando es de la actitud. El hecho de este autoconocimiento que vivimos con ellos desde la educación emocional, con esas simples competencias, a través de las preguntas abiertas que generan opciones, preguntas en primera persona que generan responsabilidad, porque en definitiva lo que queremos son niños, adolescentes y adultos responsables, que tengan criterio propio y con ese autoconocimiento también pueden conseguir la autoestima, fundamental para nuestro día a día. ¿Qué más decir? Nuestro equipo de trabajo empezamos con poquitos docentes. Afortunadamente, 2 años después, tenemos un gran equipo. Este proyecto consta de una psicóloga infantil, maestras, maestros, pedagoga sistémica, orientadores familiares, todos formados en competencias personales, inteligencia emocional y coaching. Y nosotros estamos colocados en el aprendizaje permanente. Aprender con ellos, aprender de ellos y compartir juntos estas experiencias. Por ejemplo, donde nosotros vivimos, tenemos una colla de Castellers, los Xics Caleros, que ellos hacen un trabajo en equipo. Quiero comparar esto con nuestro proyecto un poquito, ¿no? Para que consiga la anchaneta, que es el niño o la niña que carga el castillo, se necesita un trabajo de equipo coordinado y cooperativo. Un trabajo como tiene que haber una piña, una base, gente que va a aguantarnos, un tronco y la parte de arriba, no menos importante, que es lo que denominamos canalla. Todo esto es gracias a la fuerza, al valor, a la conciencia y al equilibrio, para poder todos juntos construir un castillo que se cargue y se descargue. Hay un trabajo impresionante de equipo, de muchas personas que son todas importantes. Y con eso quiero hacer una vinculación a la importancia que tenemos todas las personas que estamos aquí y las que nos están escuchando, de trabajar en equipo a favor de estos niños que sí o sí van a generar cambio, van a tener que hacer muchas cosas por todos nosotros, cosas que ya nosotros estamos emprendiendo. Quería nombrar el caso, tuvimos el honor de tener una nena que estaba adoptada, y esta niña, quiero relacionarlo con el aprendizaje desde la curiosidad. Esta nena resulta que la entregamos a la salida de la actividad a su mamá, y nada, le di un abrazo y un beso y la mamá se puso a llorar y nos sorprendió muchísimo. Y le pregunté, pero ¿cuál es el motivo que estás llorando? Y es que su hija resulta que jamás había consentido un beso o un acto de aprecio, por lo que fuera que
que vivió esta nena, ¿no? Que llegó aquí con 2 añitos, no sabemos lo que vivió, y afortunadamente la madre se echó a llorar agradeciéndonos muchísimo que a través de esa cadena de la curiosidad, la alegría y el aprecio, esa niña empezara a vivir con naturalidad el contacto de afecto y todo esto. Nada más, también explicaros el caso, por último, de 2 niños que se encuentran aquí en la sala. Uno tiene 14 años, otro tiene 9. Vienen a hacer la actividad de autoconocimiento, están educados desde la educación emocional, desde la comprensión. Estos niños tienen una familia, son de una familia de un solo miembro, lo que nosotros nombramos una familia monoparental. Están aquí haciendo de voluntarios, quizá no tienen lo que puede tener un niño con una familia convencional, unas bases, quizá no tienen eso, porque solo les educa un miembro, pero tienen fuerza, resultados académicos equilibrados, desarrollo feliz, son felices. A lo mejor les faltan algunas cosas, o bastantes, pero ellos, a través del autoconocimiento y de la educación emocional, creen en sí mismos y son felices. Entonces, voy a dejarles con una frase de Daniel Goleman, bestseller mundial en inteligencia emocional. Y nos aporta Goleman en este bestseller: niño inteligente emocionalmente igual a niño feliz. Así que pido un aplauso para todos estos papás, niños. Gracias. Gracias.